SER Podcast. El Larguero, con Manu Carreño. Y después pasó lo que pasó, que se montó nada más acabar el partido, para algunos exagerado por lo que ocurrió en el terreno de juego, cuando algunos jugadores del Madrid le recuerdan a Lamine que menos hablar en esas entrevistas y más hablar en el campo. Para otros, lo que pasa en ese tipo de partidos y de piques. A uno les pareció que se pasó más Carvajal, a otro les pareció que se pasó Lamine volviendo a decirle no sé qué a Carvajal, luego ya se metieron todos en el fregado, Vinicius, el otro, Courtois, en fin, lo que hemos visto en muchos clásicos y con la tensión de un partido que hacía años que no veíamos, pues desde la época de casi de Mourinho. No sé si os pareció, Romero, Marcos, Adrià y Javi y Antón, un poco exagerado todo lo que pasó con Lamine, digo, al acabar el partido. No, a mí me parece que si tú, en el contexto que sea, que si tú primero dices, oye, yo cuando digo una cosa, mientras que gane, vale, ayer palmas. Y segundo, en el contexto, repito que sea, si tú dices que tu rival, máximo rival, roba, lo menos es que el capitán de tu equipo, del equipo contrario, te diga, oye, hablas mucho, ahora te la comes. Es que yo creo que también estamos invadidos de un buenismo. Ayer, bueno, hubo una cosa al final del partido que es evidente que no nos gustó a nadie, pero tampoco es una cosa para espectacular, ni pasó nada. Lo compara la gente con lo que pasó en los Madrid-Barcelona de Mourinho, ¿no? Mourinho y Guardiola, por cierto, no. Para mí nada que ver. Para mí nada que ver. Yo creo que el que calienta... Mourinho y Guardiola sí, pero el que mete el dedo en el ojo es Mourinho. Sí, lamentable, sí, pero que era una época de los dos. Que era una época de los dos. Sí, pero que mete pero que no me vaya... Antonio, que no puedes comparar Mourinho y Guardiola porque el que mete el dedo en el ojo es siempre Mourinho. Pero que como siempre queda en la época de Mourinho, yo digo que en esa época los entrenadores eran Mourinho y Guardiola, y Mourinho era lamentable. Lo peor, para que te quede Marcos claro, para que te quede claro, Marcos, para mí, el peor entrenador que ha pasado por la historia del Real Madrid. Para mí, Mourinho. Por lo que hacía fuera del terreno de juego, pero que eran Mourinho y Guardiola y que lo provocaban los jugadores del Real Madrid y los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Y Mourinho en su máxima expresión, pero que esto ya es pasado. Yo creo que tiene poco que ver, pero que hablando de esto, el que la lía, lo calienta y se le llena la boca es Lamine. Y el capitán del Real Madrid le dice, ahora te lo comes y hablas. No creo que pasara mucho más de eso. Luego... Evidentemente, ver a la Policía Nacional en la bocana de los vestuarios, uno con una toalla, el otro, no es edificante, pero que tampoco pasó nada del otro mundo y que el foco es Lamine mete la pata, Lamine calienta el clásico y el capitán del equipo contrario dice, ahora te la comes, ya está. Y además que estaba cantado, ¿no? O sea, si el que conozca un poco a Carvajal sabe perfectamente que algo le iba a decir. Es que es así de sencillo. Si Lamine dice eso, que estoy con Manu en que es un ambiente distendido, pero es que al final tú lo haces público. Y si no me corrige Marcos y tampoco Adrià, no había nadie de comunicación del Barcelona en esa manifestación, en esa charla informal en teoría con Ibai y con Piqué. Qué flaco favor le hacen Ibai y Piqué, los dos, en este caso a Lamine Yamal. Y bueno, pues sabes que el Madrid, si te gana, algo te va a decir al oído. Y te lo dijo de forma educada, el otro se picó. Y luego peor, pues evidentemente la reacción de Vinicius. Educada, a mí no sería la palabra. ¿Qué le dijo? Que menos hablar. ¿Qué le va a decir? Adrià. Sí, pero me sorprendió que lo hiciera de forma pública, porque claro. el viernes sí que se filtró que Carvajal quería hablar con Lamine Yamal cuando finalizara el clásico y tal, y sinceramente... ¿Lamine lo hizo público o privado, Adrià? ¿En público o en privado? No, Lamine lo hizo público, pero yo digo pues igual, que el viernes se filtró que Carvajal quería hablar con Lamine, y Carvajal, siendo un jugador con esta experiencia y siendo un jugador importante en la selección y con una ascendencia total, teniendo en cuenta que puede estar en juego las relaciones entre los jugadores y pues la estabilidad de la selección, creo que las cosas se podían también por su parte haber hecho mejor, porque si él considera que Lamine Yamal se ha equivocado, no hace falta que se equivoque él también. No, pero ¿sabes? eso no lo considera él, lo considera él y todo el mundo. Todo el mundo que está todo el mundo no. Todo el mundo que está cerca del fútbol considera que Lamine metió la pata. Y el que no le hace un favor a Lamine. Hemos visto las imágenes y es verdad que hay una imagen en la que se ve que Carvajal le dice algo a Lamine y se retira de la escena, que ya lo habéis comentado y lo hemos comentado en Carrusel, y luego es verdad que Lamine le sigue diciendo algo a Carvajal. En fin, un pique que forma parte de lo que es un clásico cuando acaba y cuando se ha calentado en la previa de un partido. A mí solo me sorprendió en la imagen desde el campo, viéndolo como espectador en la tribuna de prensa, que hay una persona de seguridad del Barça que se lleva a Lamine Yamal. Es decir, en un contexto en el que está un entrenador de porteros, un compañero, un entrenador, es decir, gente de fútbol dentro del rectángulo de juego, gente de fútbol en el campo de fútbol,
el Barça tiene una persona con traje y corbata que es de seguridad, que se lleva a Lamine Yamal como si lo que estuviera pasando es que una turba de seguidores invade el campo para ir en contra de Lamine Yamal. Me parece que el Barça ya tenía previsto que podía pasar algo y que tenía un responsable de seguridad como si el que se le acercara fuera un peligroso periodista o un aficionado. Me sorprendió que a Vinicius se lo lleva el técnico de porteros, que es lo que suele pasar, te agarra un compañero, el capitán, el técnico de porteros, y que el Barça tenía un guardaespaldas oficial del club con corbata y traje para sacar a Lamine Yamal de la escena del crimen. O sea, me pareció una puesta en escena extraña como espectador, que había un cuerpo ajeno a lo deportivo, que era un guardaespaldas, como si fuera más un político que un futbolista, al que sacan cuando hay un accidente. Me sorprendió mucho la imagen. Oye, ¿y esto le puede afectar a la próxima lista de Luis de la... ¿Le preocupa a Luis de la Fuente esto que ha pasado? Según la Federación, no hay ningún conflicto que afecte a la selección. Hablando con ellos desde primera hora de la mañana, destacan que el papel de capitán siempre lo ha llevado bien Carvajal, dentro de un grupo de capitanes con Rodri, Unai Simón y Morata. Dani también ha hecho de pegamento de un grupo que ha tenido a gente muy joven, pero yo lo que más destaco es que la Federación pone por las nubes a Lamine Yamal, pero por las nubes. Yo diría que la Federación cierra filas en torno a Lamine Yamal, que su comportamiento con la absoluta es de 10, que siempre se ha mostrado feliz en la selección y la selección feliz con Lamine Yamal, y añaden que nadie entiende mejor a Lamine Yamal que Luis de la Fuente y que eso Lamine Yamal lo sabe. Y que por tanto no ven ningún conflicto de cara al Mundial que va a jugar España en junio. Hemos preguntado si de la Fuente o Caranca han llamado a Carvajal o a Lamine hoy. Sin darnos la información que pedíamos, nos dicen que el supuesto incidente no da para tanto, que no hace falta que sigamos rascando porque no les parece un tema interno, pero yo sí quería saber la opinión del seleccionador, y para el seleccionador lo que pasa en el campo, por su experiencia, se queda en el campo, y tiene claro que esto, de la Fuente tiene claro que esto no va a afectar a la selección que él dirige. De momento vamos a ver si en la próxima lista va o Carvajal o Carvajal, o ninguno. Carvajal, por eso digo que tiene un mes o dos. Lamine vamos a ver, por eso digo que a ver si vuelven a coincidir en la próxima lista o en la siguiente, que ya es en marzo, ya es la última del año, la de noviembre, y ya la siguiente será en marzo. Solamente antes de terminar, está por ahí el doctor Ripoll, que es nuestro médico de cabecera. Doctor Ripoll, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer y encantado de saludarle. Igualmente. Dice el parte médico, que nos ha sorprendido esta tarde, que tiene Dani Carvajal un cuerpo libre en la rodilla derecha, curiosamente, en la lesionada. ¿Esto qué es exactamente? Bueno, pues es un trozo de la superficie articular, que generalmente está compuesta de cartílago y hueso, este trozo, que se desplaza sin control por el interior de la articulación. Eso se conoce también como un ratón articular y que puede llegar a provocar en un momento dado un bloqueo, cosa que es francamente peligrosa para una articulación. ¿Un mes? ¿2 meses? Bueno, depende del tamaño que tenga el cuerpo libre y en consecuencia del hueco que ha dejado en la superficie articular, y depende también que este hueco esté en zona de carga o no. Si está en zona de carga, pues el problema puede tener una mayor envergadura que si no lo está. Bueno, veremos a ver el tiempo que está de baja, pero ese es el diagnóstico que nos hace el doctor Ripoll. Y luego, sobre Lamine, hay muchos aficionados del Barça que están también pendientes de qué le pasa a Lamine. No hay un parte médico oficial que diga por parte del Fútbol Club Barcelona que es pubalgia. Pero, bueno, lo hubo. Pero bueno, exactamente, en esta ocasión no, pero lo hubo. Si es la dichosa pubalgia, es una lesión difícil de tratar, ¿no? En un futbolista. Sí, es una lesión francamente difícil de tratar. Es un dolor en la parte anterior de la sínfisis del pubis, que no es una lesión como la de Carvajal, porque esta lesión simplemente es que duela. La de Carvajal puede deteriorar la articulación. Pero la lesión de Lamine Yamal se caracteriza por un dolor que resta al jugador prácticamente el 50% de su capacidad de desplazamiento y de chut. Exactamente lo que vimos en el clásico. Es decir, no tira prácticamente a puerta, se desplaza con dificultades, estira continuamente y es un dolor invalidante. El jugador puede disputar el partido, pero indudablemente ningún jugador con pubalgia es el mismo. Se disminuye muchísimo el rendimiento.
Pues vamos a ver cómo se trata esa pubalgia de Lamine, que por cierto es la misma que tiene Nico Williams, que también está arrastrando esas molestias en esa pubalgia que también tiene el jugador del Atleti, ¿no, doctor? Bueno, yo creo que el Barcelona va a intentar por procedimientos conservadores hasta probablemente el parón de selecciones, cuando pues tomarán una decisión definitiva, si va todo bien o si cambian de rumbo. Esperemos que todo vaya bien. Porque si no, la otra opción es la quirúrgica, ¿no? Efectivamente, es una opción quirúrgica que tiene varias vertientes técnicas. Fundamentalmente consiste en reforzar la pared abdominal del futbolista para que intentar compensar este desequilibrio que produce el dolor. Pero todos confiamos, esperamos y tenemos la absoluta tranquilidad de que el futbolista con el tratamiento conservador va a ir bien. Pero lo que sí es cierto es que en esa fecha se abre una ventana, claro, donde los servicios médicos del club pues probablemente en uno o en otro sentido tomarán una decisión. Doctor Ripoll, director de Ripoll y de Prado Sport Clinic, Centro Médico de Excelencia FIFA, gracias por su parte médico y por las opiniones sobre esas dos lesiones. Un abrazo. Encantado. Chao, hasta luego, un placer. Pues nada, aquí lo dejamos. Romero, Marcos, Adrià, Javier Raiz y Antomeana. Por cierto, fíjate, Romero, la selección de Lamine y de Nico y de Rodri y de Carvajal, fíjate cómo están los cuatro ahora mismo, Sí, pero... La selección campeona de Europa, que era la selección de Lamine y Nico, vamos a ver, ojalá que la pubalgia, como dice el doctor Ripoll, Rodri saliendo de la lesión y Carvajal acaba de recaer otra vez. Lo único bueno que ya ha demostrado la selección, lo que pasa es que claro, lo que queda por delante es un mundial, no es lo mismo la fase de clasificación mundial, ha demostrado que tenemos mucho y bueno, pero claro, con Nico y con Lamine es una selección diferente, así Nico y Lamine no están al 100%, pero queda mucho por delante, se van a recuperar seguro. Abrazo, Romero, hasta luego, Raez. Hasta luego. Adiós, Meana, un abrazo. Chao. Hasta luego, Marcos y Adrián en Barcelona. Un abrazo a los dos. Hasta luego, Mononit. Las 12:30 es tiempo de Sanedrín de futbolistas. Saludo a Álvaro Benito. Hola, Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Buenas noches también a Rafa Alcorta. Hola, Rafa. Buenas noches. Raúl Ruiz. Hola, Raúl. Muy buenas noches. Está por ahí José Mari Vaquero. Hola, José Mari. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Gabón? Y está Kiko Narváez a punto de conectarse, que ya hemos abierto con él después de ese Betis 0, Atlético de Madrid 2 y se suma ya. Está celebrándolo, hombre. Está celebrando, joder, oye, buena victoria, y fuera de casa la primera, que le estaba costando un mundo que llegase, Jolín. La primera de los rojiblancos del Cholo con ese 0-2. Bueno, pues habrá que hablar del clásico, ¿no? Digo yo, Álvaro, ¿no? Un poquito. Pero mira, vamos a hablar de fútbol. Sí, mira, si quieres, para empezar, por favor. Yo estoy operado del pubis. Ah, mira, sí. Estoy operado en la Real Sociedad. Te oí ayer en Carrusel, que lo contaste, sí. En la época de Tosak, sí. Y la verdad que, mira, me ha encantado escuchar porque ha sido súper didáctico el doctor Ripoll. El doctor. Y de ahí podemos sacar varias conclusiones. Es decir, que realmente a día de hoy Lamine no puede rendir. Ha dicho 50%, fíjate. Sí. Es decir, y le estamos reclamando que juegue al 100%. Y la segunda es qué es lo que realmente va a pasar, porque en el fondo yo llevo insistiendo ya 2 o 3 semanas que creo que su problema es de pubalgia, no de forma física, ¿entiendes? Y esto habrá que ver a corto plazo, porque como dices tú, también seguramente el jugador va a pensar en el Mundial y vamos a ver cuál es la evolución de esto. Es que no os pareció ayer, ¿no tuvisteis la sensación ayer de que había algunos jugadores que en otras condiciones le pasan el balón a Lamine y que ayer había algunos que como que yo creo que deben ver y deben saber lo que hay con Lamine? A mí me dio la impresión de en algunas jugadas que como que miraban menos a Lamine, pues porque si lo vemos nosotros, ¿cómo no lo van a saber ellos, no? A mí me sorprendió, sobre todo en la primera parte, me sorprendió que Carreras no tenía ayuda de casi nadie. Y Carreras es un gran defensor, por cierto, ¿eh? O sea, yo entiendo que Lamine en su prime seguramente le hubiera dado muchos más problemas, pero Carreras es muy buen defensor porque es un jugador alto, es rápido, es agresivo y estuvo muy pendiente de él, muy cerca de él. Pero me sorprendió que no fuera Lamine a por él porque es que no tenía prácticamente ayuda de Güler, que es el que más estaba por esa zona, ¿no? Y a mí sí me pareció que Lamine algo le faltaba, más allá, de verdad, de que creo que Carreras es un gran marcador.
Sí, y sin embargo no lo aprovechó Lamine, ¿no? Es que la primera parte iba casi en muchas ocasiones andando y cuando recibía tocaba, pero sin encarar, ¿no? Que es lo que si tiene esa molestia que seguramente la tiene, es muy limitante. Yo lo tuve en el año del Real Madrid. Yo lo he pasado también, Joder, sí, ya habéis tenido todos, habéis tenido pubalgia. Sí. Es muy limitante. Es muy limitante, es un dolor raro, es como óseo. Es desesperante, Álvaro. Es como óseo por dentro y es limitante. Y bueno, pero más allá de eso... Y cuanto más corre, cuanto más esfuerzos, sprints, peor, ¿no? Evidentemente, es lo que te impide. Es un dolor como constante, que tienes ahí como los autores, en la ingle, y como por dentro también, como por debajo del abdominal, así. ¿Sabes qué me acuerdo, Álvaro? ¿No te pasaba a ti que a la noche igual te levantabas a ir a orinar al baño y al levantarte era como si te pegaran una puñalada? No, o sea, levantarte es que además es como si te doliera el hueso por dentro. Oye, y José Mari se operó, pero ¿vosotros? Nosotros no. Pues ni Rafa ni Álvaro. Estuve a punto. No, yo estuve a punto. También. Yo estuve a punto y a mí me salvó Pedro Chueca, que no trabajaba en el Real Madrid en aquel momento, y yo me fui a buscar tratamiento fuera porque llevaba meses y no mejoraba. Y estaba, no podía ni trotar. Y haciendo trabajos con Pedro Chueca empecé a mejorar y ya pude volver a jugar en un mes y pico, pero las pasé canutas con esa lesión, sí. Pues si te operas son 3 meses y medio más o menos. Claro. Pero ahora no, José Mari, yo creo que en aquellos tiempos cuando te operaron a ti, yo me acuerdo, a Pachi Salinas lo operaron y me acuerdo de ir a verle al hospital con 2 tajos en cada pierna, se tiró una semana. Yo tengo una semana metido en el hospital, espatarrado, perdido el pobre. y ahora en cambio, bueno, ya hace unos años creo que había una cirujana en Alemania, porque los jugadores del Atleti iban a Alemania y ya lo hacían casi por artroscopia. O sea, mucho menos invasión, y en un mes y poco estaban. Kiko, ya está por ahí Narváez. Kikorro. ¿Está ahí hablando de operaciones? De pubalgia. ¿Tú has tenido pubalgia? Pubalgia, coño. Aquí Rafa la ha tenido. La tuve yo, Rafa la ha tenido, pero no se operó. Álvaro la ha tenido, pero no se operó. José Mari la tuvo y se operó. Y Raúl yo no me operé. Yo estuve con Lorenzo Buenaventura, después con Martins. Joder, habéis tenido pubalgia todos. Que teníamos de Portugal y era medicina de prevención. Es que es muy común en los futbolistas. Y ahí a potenciar abdominales, glúteos, parapubiano. Hice de todo durante una hora antes de los entrenamientos y los salvé. No me llegué a operar, pero no podía ni conducir, Manu, ni estornudar. Me daban unos pinchazos. Bueno, estornudar era... Sí. Pues nada, vamos a poner una vela para que Nico Williams y Lamine, vamos a ver cómo superan. Pero eso requiere, reposo, cuidarte, prevención, no estar mucho tiempo de pie y 2 días antes de jugar partidos estar tranquilito en casa y muchas cosas, mano. Sí, lo dices por lo que lo dices, ¿no? Sí, no, lo digo porque es obvio, evidente, que cuando te tienes que cuidar que no es lo más apropiado, ¿no? Estar que la herramienta de un jugador es en la Kings League, ¿no? Es su cuerpo, claro, y estar de pie, irte a lo mejor a grabar anuncios y muchas cosas. Te tienes que cuidar porque la herramienta de un jugador es su cuerpo y tienes que cuidártelo. Sí. Otras actividades. Sí, que es muy puñetero. ¿A qué otras actividades te refieres, Raúl? No, joder. Algo que declarar, algo que hayas mejor dicho, ¿no? Estuviste a punto de tener pubalgia por esas actividades. Yo nunca he tenido pubalgia. Vale, perfecto. A ti te funciona siempre todo bien, Raúl. Sí, totalmente. Ni un problema. Oye, del partido, ¿os supo a algo que preveíais en ese 2-1 con un Madrid superior al Barça, con un Barça que no acaba de encontrar el estilo parecido al del año pasado? No sé si porque los rivales ya le han cogido el tranquillo al Barça, sí porque es verdad que les faltan jugadores, le falta Dani Olmo, le falta Gavi, le falta Lamine está pero como si no estuviera, le falta Lewandowski, le faltaba Rafinha, Íñigo Martínez. No sé qué os pareció el partido de ayer en esta jornada 10ª donde el Madrid va dando pasitos lentamente hacia adelante. No sé con qué os quedáis. Álvaro, empiezo por ti. Bueno, aquí estábamos hablando ya casi todos los lunes de que el Barça, asumiendo el riesgo que asume desde el año pasado, desde la llegada de Flick, en el momento en que la presión, el trabajo sin balón, dista bastante de lo que fue la temporada pasada. No sé si es por el tema únicamente de las bajas o porque no hay la ambición, el orden o el hambre o el estado físico del año pasado, donde el Barça iba en moto. El año pasado el Barça, la verdad que jugaba a un ritmo altísimo y era capaz de apretar y apretar y apretar y apretar.
Y entonces de esa manera la línea defensiva, que aún así iba con mucho riesgo, pues la mayor parte de las veces salía con éxito. Este año yo creo que está siendo muy vulnerable. Y contra un equipo con velocidad como el Real Madrid, con buena calidad de los jugadores, en mi opinión, sin hacer un partido extraordinario, haciendo un partido serio, haciendo un partido ordenado, claro que sí, pero con balón nada extraordinario, pues te pueden hacer 7 goles, porque el Madrid no estuvo acertado en el último tramo del campo, pero la sensación era que con poco hacía daño. Luego, pues creo que el Barça está muy lejos de lo que fue el año pasado. Veremos cuando recupere a todos los jugadores. Yo creo que hay bajas obviamente importantísimas. Sí. Rafinha, sobre todo, me parece estructural es un jugador que tira del carro a nivel defensivo. Y vamos a ver hasta dónde hace daño la baja de Íñigo Martínez en cuanto a esa línea no tiene al mejor central que tuvo, que casi fue el mejor central de la Liga. No tiene los goles de Lewandowski, que fijaos qué temporadón hizo de goles, que se le caían cada domingo a Lewandowski 2. Y un Lamine al 100%. Y un Lamine al 100%. Más Dani Olmo, más Gavi, Álvaro, pues fíjate. Sí, pero acordaos que el año pasado el equipo, incluso los días que había muchos cambios, muchas rotaciones, el equipo mordía mucho más que este año. Sí. Mi sensación. Y en cuanto al Real Madrid, pues movimientos acertados, yo creo que va encontrando un poco la manera Xavi para los días grandes. Ayer empezó con Bellingham en la derecha, luego una corrección muy buena, minuto 12, donde Camavinga, pues que ese papel seguramente el día de mañana, si Carvajal está bien, si todos están sanos, pues en partidos de estos de espacios grandes, contra rivales de igual a igual en Champions, o contra el Barça en alguna final, yo qué sé, pues te puede jugar Valverde en la derecha haciendo ese desgaste y Bellingham por medio, que ya lo hemos hablado, creo que fue el lunes pasado. Bellingham espacios grandes, brilla. Bellingham espacios pequeños, pues le cuesta algo más, ¿no? Y bueno, definir que Güler va a ser un jugador interior, porque ya lo hemos visto que incluso el punto de partida era Bellingham y luego Camavinga, no se planteó en ningún momento meter a Güler por la derecha, jugador interior claramente. Y le falta algo más en la construcción al Real Madrid. Es cierto que hubo pérdidas en la construcción, pérdidas sin estar demasiado apretados y que pudieron costar cara. Pero el Real Madrid, lo que tú dices, yo tengo la sensación de que poco a poco, pero va dando pasitos hacia adelante. Me gustó mucho Vinicius, fíjate. Sí. Me gustó mucho, creo que hizo el mejor partido de la temporada. Hasta el cambio, ¿no? Bueno, pero Vinicius viene con estos extras. O sea, lo compras con climatizador y tal. Y tiene sabes lo que extras. tiene, sí. Pero a mí lo que me gusta, lo que me centro es lo futbolístico y hizo mucho daño y trabajó bien. O sea, a mí me sorprendió el cambio, ¿eh? A mí cuando lo quitó en el 72 Xabi Alonso dije, Vinicius hizo una cosa, yo creo que obviamente a petición de Xavi, que siempre estaba tapando línea de pase de Koundé con Lamine. Ya que piensa el entrenador, dice, bueno, tengo un jugador que no me va a retornar demasiado, por lo menos le voy a pedir que cumpla con esta obligación. Y la verdad que lo cumplió la mayor parte del partido, que es estar muy encima de Koundé para que en el giro de juego no tuviera pase cómodo con Lamine. Y así fue. José Mari, ¿tú con qué te quedas? De lo bueno y lo malo que viste ayer. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando tienes 4 o 5 titulares que no juegan y tienes jugadores como Gavi que están suplentes, es que esto tiene un peso muy importante. Unido a lo que hemos hablado antes de Lamine. Es decir, si al final tú haces es verdad que estamos hablando de fuera de juego, es verdad que yo mismo en muchos partidos digo que hay que tener un plan B, sobre todo no se puede competir todos los días o todos los partidos, incluso todos los minutos de todos los partidos de la misma manera. Esto es... Para mí estoy en esto de acuerdo, pero sí creo que está afectando muchísimo el tema de las alineaciones y la capacidad de suplentes que tú tienes en estos momentos como equipo, ¿no? Y luego, hablando de ayer, pues oye, como dije ayer, yo he tenido la suerte de jugar muchos derbis y en los derbis normalmente los favoritos siempre es el equipo de casa. Lo anormal es lo que estaba pasando un poco en los últimos tiempos con el que te gane 4 partidos en un año. El Barça no es correcto. Normal, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Que en un derbi si tú vas primero y el Madrid va al 10, vas ahí y te gana. Sí. O al revés, el Madrid va primero y el Barça 10 venía aquí al Camp Nou y perdía. Entonces, el tema que ayer se habló también, el tema de la intensidad, la energía
energía. Pues ayer el Madrid desde el principio pues tenía esta intensidad, esta energía, ganaba los duelos, y luego pues que tiene 2-3 jugadores como Militao, como Mbappé, y como habéis dicho muy bien y estoy absolutamente de acuerdo, ayer Vinicius, pues marcaron unas diferencias, sobre todo en la primera parte. Ahora, en la segunda, el Barça se metió un poco en la posesión, pero luego no tenía fuerza ni chicha arriba, porque no tiene los jugadores, los mejores jugadores para jugar en esas posiciones en el uno contra uno, jugando a la posesión. Claro, es verdad, es que yo ayer vi a un Barça muy poco flick. Quiero decir, el partido de ayer del Barça era tocar y tocar y tocar, pero esa posesión un poco estéril, que no te hace daño, ¿no? Que hacía tiempo que yo no veía en el Barça. Manu, es ¿no? como si me hubiesen hecho spoiler de lo que iba a ocurrir en el partido viendo a un equipo y a otro. Yeah. Yo creo que es el guión de lo que creíamos, que el Barça sigue arriesgando, que Flick no va a cambiar absolutamente nada, que este Real Madrid es mucho más fiable, que en el primer tiempo estuvo más serio, y después a la hora de llegar tarde a la presión, Bellingham, Guller se dan la vuelta, llegando Valverde y en pases alguno que otro a Mbappé, y un Vinicius que estuvo mucho mejor de lo que esperábamos, te va a complicar y te va a crear ocasiones. Y es que pasó exactamente eso, y después no tienes plan B o plan C porque tiene todo lo lesionado como tiene el FC Barcelona. Y sí, tuvo el control, la posesión, pero sin inquietar. Yo no creo recordar alguna gran parada de Courtois, ¿no? Al final, lo que se preveía, yo creo que es lo que ocurrió en el día de ayer. Estamos a expensas, una vez que recupere el FC Barcelona, a todo. Inentendible, pues bueno, la cantidad de minutos de Lamine Yamal, porque es que no intentó el 1 contra 1. Yo veo a un jugador en la última semana estar un 50 o un 60%. Acabó metiéndolo por dentro, que metió un par de pases buenos, pero lo metió por dentro porque por banda ya se... Pero con poco riesgo, pero los 90 minutos, intentarlo con no carrera y pase fácil, de seguridad, claro. La mayoría. Totalmente. No enfrentaba, él siempre daba el pase, que los hizo muy bien, descargaba, hizo cosas así que muy le mete buenas. a Koundé al final, vaya balón que le mete. Bueno, pero en el 1 contra 1, si te viste, se frenaba y daba el pase para atrás. Incluso hay una imagen que Vinicius le dice siempre para atrás, siempre juegas para atrás, como diciéndole no estás haciendo nada, porque no está bien, y esa es la realidad. Pero yo igual soy pesado, pero el tema de un hombre como Íñigo Martínez no han sabido suplirlo. Es que necesita alguien que lance la línea ahí detrás, que lidere ahí que la hable, defensa, que grite. El Madrid lo tiene para mí, Raulito, porque la cita central, lo de Militao, me parece un escándalo. El Larguero, con Manu Carreño. Con Álvaro, con Kiko, con Rafa, con Raúl y con José Mari Vaquero. No sé quién es el último que estaba hablando. José Mari, creo que pedía la palabra por ahí, o Kiko, o Kikorro. No, yo estaba hablando de Militao. Militao, al corte, hablando de Íñigo Martínez, que me parece un escándalo, y cuando está al 100% es que, vamos, para mí es el mejor central que hay en la Liga Española. Yo creo que una de las cosas importantes del Madrid es que Bellingham ha vuelto y Militao ha vuelto. Y yo creo que eso era algo que el año pasado no tuvo, ¿no? Sobre todo con Militao. Y luego yo creo que los derbis influye mucho el corazón, la rabia de no perder en tu casa después de una temporada pasada muy aciaga para los jugadores del Madrid. Y creo que cuando tienes que ir a los duelos y los tienes que ganar, hay que estar cerca. Y ayer estuvieron cerca. Y cuando estás cerca, hay contactos, hay choques, y de ahí yo creo que salió vencedor sin ninguna duda el Madrid. Y luego yo creo que Xavi, para mí tácticamente estuvo muy, muy inteligente. Creo que a Pedri, que creo que sin balón hizo un muy buen partido, con balón le ahogaron, consiguieron ahogarle ni más ni menos que a Pedri. Y a mí me parece que eso fue un poco determinante para el resultado del partido, que seguramente fíjate que cuando hizo los cambios se echaron atrás y el Barça, aunque no esté en su mejor acertado, momento, pero dio un paso al frente. Te podía haber empatado y te podría haber dado un paso al frente sin ninguna duda, pero yo creo que la victoria era una victoria importante después de todo lo que había pasado en los últimos partidos contra el Barça, sin ninguna duda. A Pedri hay que cuidarlo, Manu, lo decimos semana tras semana. Pero va a petar, ¿eh? Sí. Acabó cansado. De hecho, sigue siendo para mí el único que está al nivel del Barça del año pasado. La expulsión, o sea, Pedri sí que está. Pedri sí que está. José Mari le va a venir bien. Al equipo no, pero a él muy bien. Sí, de verdad que está ahí. Bueno, la manera y las formas, macho. Viene a recibir de 5, de 4, de 7, de 9. No, Pedri está selección. De 10. Al final, de verdad que va a petar, ¿eh? Yo creo que necesita el chaval un descanso porque
sobre todo también hasta de coco, porque es que no es normal tener que estar jugando, llegando a la rienda de la selección y del fútbol nacional cada 2 o 3 días, tío. Oye, y al margen de lo futbolístico que habéis analizado, en los códigos vuestros de los futbolistas, ¿lo de Lamine fue para tanto o no? ¿Hay quien le da más importancia, quien le da menos? No sé cómo lo veis los cuatro. Que un jugador del Barça en la previa de un clásico te diga lo que dijo con Ibai, yo he dicho lo que pensaba al principio, pero vosotros, en el código de futbolistas, ¿qué supone lo de Lamine? A mí me importaba igual. Nada, cero. Nada. Yo creo que se equivocó, José Mari. No, se equivocó, pero no, a mí eso no me producía... No, sí, lo has hecho muy claro. Pero entre vosotros entendéis, José Mari, entendéis, entre vosotros. He dicho... No, para mí como jugador que un contrario me diga lo que dijo Lamine, que a mí no me afecta, no te afectaba para nada. Es decir, no digo que no lo que dijo, para mí lo que dijo está fuera de contexto. Es verdad que la gente dice no hay que, la edad no es culpa. Hombre, claro que no es culpa, porque lo que ha dicho está mal. Correcto. Sí. Dicho esto, es diferente que lo diga un chico de 18 años que lo diga uno de 34. O sea, para mí es así, porque yo creo que hay mucha gente como nosotros ahora, o yo, que tengo 62 años, que puedo juzgar a uno, a otro, pero tengo una experiencia de vida, de profesional, de haber sido entrenador, de comentar. Es decir, y él está empezando su vida, está empezando a hacer su camino y esperemos, como todo en la vida y en las profesiones, que vaya mejorando y aprendiendo conforme le van pasando las cosas. Ese es mi deseo. Lo que pasa, José Mari, que antes no existía el control que existe ahora. Entonces, a mí lo que me sorprende, que por parte del entorno, por parte del club, por parte de su entorno, no tengan controlado estas cosas. O sea, si tú antes de un clásico o tú te vas a ciertos programas, a ciertos eventos, tienes que tener con un control, tienes que ir vigilado, porque como tú bien dices, alguien de comunicación del club contigo, no tienes la experiencia como puedes tener en tú. Estamos de acuerdo, 100%. Claro. A mí es lo que me sorprende más eso, que el chaval se equivoque, que se equivocó. Vale, pero más allá de que para algunos de vosotros se equivocase y para otros no, luego al acabar el partido... ¿entendéis el devolverle? No, yo le veo similitud al tema de Lamine Yamal. Ir a decirle menos hablar y tal, la que se montó al final. Vinicius. Le veo similitud porque yo creo que el club, la entidad y el escudo tiene que estar por encima de los jugadores. Y si tú los consientes, sea en el tema de Vinicius en su momento, ahora sí va a preguntar por lo de Vini. Ahora sí va a preguntar por lo de Vini. No, digo, el balón de oro, ¿no? Yo ya no es el cambio. No va Ancelotti, que tiene que recoger un premio. No va el club, que es el mejor club, no sé qué. Y no van por él. Oye, lo estás consintiendo y le estás dando una libertad que el club debe de estar por encima de él. En el tema de Lamine Yamal, tú juegas y 2 días antes, como decía Raúl, te tienes que ir ahí a la Kinley a hablar, a reír, le está dando una libertad que no deben de dársela. Y al día siguiente otra vez a tirar un penalti en el partido. Entonces yo creo que son los clubes los que están hipotecando y siendo esclavos de los movimientos que están haciendo ellos, lo están consintiendo. A mí me está claro mucho. Que hay una responsabilidad muy grande por parte del club, que yo creo que tiene que estar mucho más atento y no aceptar que la nueva generación es así, ¿sabes? Porque aceptar esto creo que es como aceptar que no hay que decir buenos días, por favor, gracias. O sea, la vida ha cambiado mucho, pero hay que decir buenos días, por favor, gracias, porque es una cuestión de educación, ¿no? Yo simplemente, muy rápido, lo que sí creo que tanto en el tema deportivo como en el tema personal, los grandes equipos siempre han tenido una media de edad bastante alta, o por lo menos tienen que tener 5, 6, 7 jugadores de los que juegan del 1 al 16, ponle el puesto que tú quieras, y que sean el corazón y la estructura, porque es madurez personal y madurez profesional. Y yo creo que ahora los jóvenes vienen con un talento espectacular, pero vienen muy anárquicos todos. Oye, ¿y lo de Vini, Álvaro? Bueno, es que ya, o sea, quiero decir, para mí no hay... Es un tema de difícil solución, porque él lo tiene muy interiorizado el no tener el control de las emociones. A ver, lo de ayer es un tema de no controlar las emociones, ¿no? Porque está frustrado por el cambio, porque él se ve bien, está haciendo un buen partido. Todos nos frustramos en mayor o menor medida. Es cierto, cuando estás jugando un partido
las emociones están más a flor de piel. Decía antes Javier Raez que él lo hace queriendo. Por su relación, por lo que ha contado Toñi un poco, su relación con Xabi Alonso, que no pasa por su... Y que lo que hace es un poco también, que puede que haya gente tensar que... la cuerda, tú dices. Yo ayer le vi realmente que no lo hace queriendo, que realmente le pudo la frustración, igual que en otros momentos de partidos también le puede, pues que yo estoy seguro que él ha recibido buenos consejos, ¿cómo no? Que todo el mundo le va a aconsejar bien, igual que a Lamine Yamal habrá aprendido la lección después de este error, ¿no? Y le habrán dicho, oye, pues mira, aprende a no decir nada y hay que ser más prudente, porque al final aquí todos ganan, todos pierden, por mucho que estés en el Madrid o en el Barça y que tengas una racha buena, las facturas te van a llegar si te pasas de listo en un lado o en el otro, ¿no? Eso es ley de vida. Y en este caso yo creo que lo que hay que hacer es controlar las emociones. Primero porque a mí me lo enseñaron de pequeño. Yo llegué con 14 años al Real Madrid y a mí de lo primero que me dijeron, mi primer entrenador, Antonio Quiroga, fue, oye, tú no te representas a ti, tú estás representando al Real Madrid. Y claro, es que los jugadores en ese momento no se representan a sí mismos, están representando algo mucho más grande que todos ellos, en el partido más grande del mundo. Es de difícil solución si encima, como dice Javi, que yo no lo creo, yo no creo que esté retando a Xavi, y me parece que Xavi es un tío muy inteligente, muy educado, con mucha elegancia, con la experiencia suficiente como para lidiar con la situación. Obviamente, si esto se reproduce, pues yo creo que ya no es ni una decisión del propio Xavi, que Xavi tendrá que decir, oye, pues esto no se puede reproducir. Yo creo que el club también debe tomar cartas en el asunto, porque ya te digo que esto es un tema de respeto a la institución, a los propios compañeros, al propio entrenador. Pero tampoco me parece para tanto, sinceramente, ¿eh? No me parece una cosa que digas, ¡guau, qué locura! Y tal. Me parece algo que no se debe volver a producir, pero que va a ser difícil reconducir ciertos comportamientos porque creo que ya el control de las emociones en el campo no se está produciendo. A mí me preocupa más... Bueno, primero sobre Lamine, que no he dicho nada. Me parece que le da igual todo. Y eso es un problema que tiene el Barça. Y me da la sensación de que eso lo tienen que arreglar o en el vestuario los que lo tienen que arreglar o desde arriba. Y en cuanto a Vinicius, a mí me ha sorprendido lo que ha contado Meana, que según el entorno de Vinicius, él tiene interiorizado que alguien le dice a Xavi que si le tiene que quitar antes que a Mbappé, que no sé. A mí eso me parece muy peligroso. O sea, eso sí, que él cree que no tiene Anton, la protección que tenía con Ancelotti, ¿no? A mí eso me parece que hay ahí... Con Mbappé, exactamente, pero eso ya lo veíamos venir desde hace tiempo. Él no lo entiende. Quiere lo mismo del francés y no le va a dar lo mismo que el francés. No tiene pinta. Bueno, pues nada, el clásico que ha sido protagonista y que se lo ha llevado todo por delante. Que no es fácil, mano. Que no es fácil, no, claro que no. No fácil. El Lamine es una tarta que si tú te lías ahora a analizar la tarta de Lamine, de Vinicius también, pero la tartita de Lamine le sumas, mano, y si lo quieres poner a la venta son 200, 300, 400 kilos. El niño va a cobrar 60, 50, 70. Le quedan 14 años de fútbol. ¿Qué va a mover? 1.000 kilos, 1.200, 1.100. Esa tarta todo el mundo tiene su porción. Y si uno coge y le dice, pues no tiene que hacer eso, es tan difícil aconsejarlo, porque lo mismo se encabrona el niño y dice, pues tú estás fuera de aquí del círculo, de fuera. Y el entorno de los futbolistas. No lo veo fácil, porque es que va a mover mucha pasta. Macho. Sí. No va a ser fácil. ¿Sabes? Hay una teoría que me ha contado algún entrenador de tenis profesional sobre la gente de algunos rusos y de los Balcanes, que efectivamente los tenistas a veces, cuando no tienen un buen día, buscan un enemigo. Es decir, puede ser el público, puede ser el rival, puede ser él mismo. Un extra de motivación buscando el enemigo, ¿no? Correcto, claro. pero buscando la automejora, ¿sabes? Es decir, buscan un enemigo. Respeto al compañero, a un rival, a Diego Costa. Pero provocado, ¿eh? Y a veces veo algunos tenistas que cuando ves el comportamiento, pues dices, pues seguramente puede ser verdad, ¿eh? Bueno, Lamine y Vinicius y Lamine en la resaca del clásico. Para acabar, me voy a ir a Valencia ahora, pero me voy a ir a Valencia para que me hablen, entre otras cosas, de Ocho Torena, que hoy nos ha dejado José Manuel Ocho Torena, 64 años. Descanse en paz y sé que algunos le habéis conocido y habéis tenido trato con él. Qué tío más majo, divertido. Claro, fíjate, nosotros, José Mari también, estábamos en el Mundial del 90 con él. Sí, pero aparte, él nació en Fagollaga, que está al lado de tu casa. 15 kilómetros de mi pueblo. Un tío de la leche. La verdad es que
En el Madrid, en el Valencia, en el Logroñés, ¿no? También. Logroñés, sí. Aquí se ha hablado mucho hoy sobre Orchoto, porque el tío, como dice Rafa, un tío espectacular. Yo creo que poca gente o nadie puede hablar mal de él. Muy buen tío, muy buen tío. Pues nada, a los 64 años hoy nos ha dejado. Le mandamos un abrazo a toda la familia de José Manuel Ochoa Torena. Pues sí, José Mari. No, que pues sí, digo, pues sí. Que mandarle un abrazo a toda la familia. Totalmente, y que descanse en paz. A los 64, se ha ido muy pronto Ochoa Torena. Os mando un abrazo a los 4 y me voy a ir a Valencia con Fran Guaita, que está por ahí, porque mañana hay Copa. Tenemos semana de Copa del Rey, mañana juega el Valencia y además es el próximo rival del Real Madrid. Así que a ver qué nos cuenta Fran Guaita. Abrazo a los 5. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chavales, buenas noches. Adiós, chao. La 1:03. Venga, hacemos una pausa y vamos a Valencia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.